La marca de la bestia. La marca de la bestia es uno de los temas importantes, los cuales requieren un especial cuidado en los últimos tiempos. ¿Quién es la bestia? ¿Es una persona? ¿Es un sistema? ¿Qué es el 666? Este es uno de los temas más vitales en todo el libro de Apocalipsis. Dice, la advertencia contra adorar la bestia es uno de los mensajes más urgentes. Es urgente, de los mensajes más urgentes dados en el libro de Apocalipsis. La oración es el tema central de Apocalipsis y es el tema que se debe tratar porque la bestia hace una gran oposición y trata de minimizar la influencia de Cristo. La división entre las adoraciones, el verdadero y falso culto. Los dos chocan. Culto falso y culto verdadero chocan. Y eso es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Dice aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En los últimos tiempos, los hijos de Jesús, siendo salvos por la gracia de Cristo y por esa relación estrecha con el Señor, ellos, como resultado de ser salvos, pacientemente guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje es dado por Dios a aquellos cuyo corazón está lleno de amor. El Apocalipsis presenta dos grupos. Un grupo adora al Creador, Apocalipsis 14:7, y otro grupo adora a la bestia, Apocalipsis 14:9. ¿Cuál es la base de toda verdadera oración? ¿Por qué debemos de adorar? ¿A quién debemos de adorar? ¿Y cuál es la razón de adorar? ¿Qué advertencia da Dios a los que reciben la marca de la bestia? La palabra de Dios nos dice que en el cielo apareció un ángel y dice, y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que el mensaje urgente es de adorar al Creador. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14 del 9 al 10. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 14, Apocalipsis 4:11. Así que Cristo Jesús es el creador. La palabra de Dios lo presenta como el único creador. Dice la palabra de Dios que por él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que hay fue creado sin él. Y claramente lo dice en Colosenses capítulo 2, dice, por él fueron creadas las cosas, por él, a través de él y para él. Es decir, que las cosas regresan finalmente a Jesús. ¿Ha dejado Jesús una señal de su autoridad creativa? La palabra de Dios nos muestra que sí. En el decálogo, en el corazón de la ley, está ese monumento que ha dejado el Señor Jesús para que se recuerde de la creación, para que los seres humanos sepan que hay un creador, que alguien los creó, que ellos nos hicieron a sí mismos. Y dice el versículo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso 20 del 8 al 11. O sea que el monumento de la creación, el monumento recordativo de la creación es el sábado, que se encuentra en el mandamiento cuarto de la ley de Dios. Y dice también en Ezequiel 20:12,
muestra una señal, la señal entre Dios y los verdaderos adoradores. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y dice también que Abraham recibió cuando el Señor le hizo la promesa de bendecirlo y llevarlo a un lugar que sería la tierra que habitaría y donde él pisaría, y se recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe. O sea que primero Abraham creyó y después de ser justificado recibió una señal como fue la circuncisión. Igualmente el pueblo de Israel primero fue librado de la esclavitud y luego el Señor le da una señal que es guardar los mandamientos. Y dice la palabra de Dios, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que el testimonio y la ley está entre los discípulos del Señor. El sello, los tres elementos de un sello. Vamos a ver cuáles son los elementos de un sello. El sello es una marca de autoridad y es usado por gobernantes y oficiales para hacer leyes. Es de acuerdos válidos. Contiene el nombre, el título u oficio y el territorio del que da la ley. Por ejemplo, tenemos como ejemplo el sello del rey VI, Jorge VI de Inglaterra. Noten los tres elementos: nombre, Jorge VI; título, rey; territorio, Gran Bretaña y sus dominios. De la misma manera, el sábado, el sello de Dios tiene los tres elementos. El cuarto mandamiento, escrito con el dedo de Dios y colocado en el corazón de la ley, contiene todos los elementos de un sello. Nombre, el Señor tu Dios, que es el Señor Cristo Jesús, creador. Título, creador. Territorio, los cielos y la tierra. Y ante ese sello se opone la marca a la bestia. La marca a la bestia debe ser alguna institución humana la cual se levanta en directa oposición al sello de Dios. La iglesia apóstata ha arrancado el verdadero día de reposo del sábado de la ley, reemplazándolo por el domingo, un festival prestado del paganismo, y ahora señala esta intrepidación como la marca de su poder. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, el sello de la presidencia de los Estados Unidos. Un sello autentica un documento y contiene los tres elementos: título, nombre, título y territorio. Por ejemplo, nombre, Ronald Reagan; título, presidente; territorio, los Estados Unidos. Son los Estados Unidos. Son los tres elementos del sello. El sello de Dios está en el corazón de la ley de Dios y tiene los elementos que lo señalan como el sello de Dios. Los elementos, como decía antes, contienen su nombre, su título, su territorio. Y aquí tenemos el sello de Dios, séptimo día de la semana, el sábado; nombre, el Señor tu Dios; título, creador; territorio, los cielos y la tierra. El sello de Dios se levanta en contraste a la marca de la bestia. Vi como otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los que les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de Dios han de recibir el sello de Dios y la ley de Dios en sus frentes. Y dice también la palabra de Dios: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Así que Satanás ha atacado el sábado porque es el sello de la ley de Dios. Es el sello que muestra que Jesús es creador, y aunque no lo creó así malo, Cristo es el creador. Y Satanás trataría de oponerse a la ley de Dios y cambiaría a través de instituciones humanas, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, como lo dice Daniel 7:25. Como la controversia final gira en torno a la adoración, ¿qué poder terrenal religioso reclama tener autoridad para cambiar la ley de Dios? Es la pregunta.
Tal vez, dice la historia, tal vez la cosa más clara, el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez haya hecho, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el día de reposo, fue cambiado de sábado a domingo, no por ninguna instrucción de las escrituras, sino por sentido de poder propio de la iglesia. La gente que piensa que las escrituras deberían de ser la sola autoridad, deberían lógicamente volverse adventistas del séptimo día y guardar el santo sábado. Escrito en el Centinela de la Iglesia Católica de Santa Catalina en mayo 21 de 1995. ¿Ha declarado alguna vez el Papa de Roma tener autoridad para cambiar la ley de Dios? El Papa tiene poder para cambiar los tiempos y abrogar las leyes y para omitir todas las cosas, aún los preceptos de Cristo, escrito en Decreto de Translate Episcopa, que es una traducción del latín disponible en la Biblioteca del Vaticano. Satanás ha atacado el sello de Dios el sábado, la base de toda oración, y ha intentado cambiarlo a través de una institución humana creada en Roma, descrita en la Biblia como la bestia. El capítulo 13 de Apocalipsis, ahí encontramos la bestia. El capítulo 13 de Apocalipsis, ahí encontramos la bestia y su marca. ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? 7 claves para identificar la bestia. Primera clave, un poder romano. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13 del 1 al 2. Como vemos, esta bestia tiene parte de león, tiene parte de oso, tiene parte de leopardo y también dragón, como Daniel capítulo 7. O sea, es una combinación de estos 4 imperios que existieron, todas sus creencias, todas sus creencias y doctrinas paganas unidas en una sola, en el poder romano y mezcladas con el cristianismo apóstata. Aquí tenemos a Babilonia, el león, la bestia semejante león, a Medo Persia, la bestia semejante oso, a Grecia, la bestia semejante a leopardo, y a Roma, semejante a la bestia horrible de hierro. Estas 4 son la combinación de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que se levanta y que sale en Roma, la bestia de Apocalipsis. Dijimos que era un poder romano y dice la historia, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12 no identifica al dragón como a Satanás, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero Satanás trabaja por medio de agencias humanas. En Apocalipsis el dragón trabaja a través de Roma pagana, intentando destruir a Jesús. Eran de la Roma pagana el oficial que trató de matar al niño Jesús. Eran de la Roma pagana el gobernador que condenó a Jesús. Eran los soldados que le crucificaron a Jesús, el emblema que selló su tumba y la guardia que vigiló la tumba. Todos eran romanos. Y dice la palabra, la historia dice, a la sucesión de los emperadores romanos, los césares, vino la sucesión pontificia en Roma. Cuando Constantino dejó a Roma, le entregó su silla al pontífice, el profesor de la Bianca, profesor de historia de la Universidad de Roma. Clave número 2, un poder religioso mundial. O sea que la bestia sería no solo romana, sino que sería, no solo sería un poder romano, sino que también sería un poder religioso mundial. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Un poder religioso mundial. Una vez más, la historia testifica de la veracidad de las profecías de Apocalipsis. Clave número 3, un poder religioso que domina poderes civiles. Y dice
Y en Apocalipsis se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Nos muestra la historia que la iglesia romana tenía autoridad sobre los reyes. Así lo muestra la historia. Bajo él, es decir, el papado, se hacía todo tan bien que el papado aseguraba que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice de Roma. Casi todos los reyes y príncipes de Europa le juraron fidelidad como su señor. Roma fue una vez más la señora del mundo. Lo revela la historia general de Meyers, página 455. Cuarta clave, un poder blasfemo. Tenemos que saber y definir qué es la blasfemia en la palabra escrita en la Biblia, porque en Apocalipsis dice acerca de este poder en Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemas contra Dios. Blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Es decir, blasfema de Dios y también blasfema del tabernáculo, el sistema de sacrificios que apuntaban hacia Cristo como único mediador y único salvador, y ellos blasfeman cambiando e introduciendo otros ritos. ¿Cómo define la Biblia blasfemia? Blasfemia, le respondieron los judíos diciendo a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, Jesús era Dios de verdad, pero los fariseos no lo aceptaban como Dios, y cuando él decía que era Dios, decían que era blasfemo, porque blasfemia es hacerse Dios, hacerse pasar por Dios. El cual se opone, o sea, este poder se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. Es decir, que la Biblia define blasfemia como asumir cualquier derecho, título, poder, privilegio que pertenece solo a Dios. Cuando hay cosas que pertenecen solo a Dios y las tomamos para nosotros, las usurpamos o nos hacemos pasar por Dios, eso es una blasfemia. El título bíblico de Dios: ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Es decir, que el nombre de Dios es Padre Santo. En Juan 17:11 y en Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es decir, que nuestros padres carnales les podemos llamar padres, pero a nadie más podemos llamar padre, porque espiritualmente el único Padre está en los cielos. Solo Dios tiene el derecho de ser llamado Santo Padre. Dar este nombre a cualquier ser humano es blasfemia. O sea que de nuevo podemos decir, analizar que solo Dios tiene el título, debe tener el título de Santo Padre. Llamar a otra persona así sería un acto de blasfemia. El Papa León XIII afirmó: nosotros tenemos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. Así que el Papa es tan grande, dice en este diccionario, el Papa es tan grande en dignidad y tan exaltado que él no es meramente un hombre, es como si fuera Dios, el vicario de Dios. Diccionario eclesiástico de Ferraris. Y también el Papa Gregorio XIII, en 1580, en su libro Canon y Ley, en Roma, escribió: el Papa se adjudicó el título de el Señor Dios Papa. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? Hablando de Jesús. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Es decir, el que perdona pecados si no sea Dios es blasfemo. Y Cristo perdona pecados porque Cristo es el mismo Dios. La palabra de Dios dice: porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, Dios, siempre llamó el Hijo del Hombre porque Él se encarnó y para identificarse así ante el universo. Y y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí vemos una gráfica
un dibujo que representa cuando en la época, cuando a través de muchos años iban vendiendo indulgencias, un rey cometía un error, una falta y mandaba al papa tanto dinero y le mandaba una indulgencia, la gente compraba indulgencias. Y las indulgencias perdonaba y a los que perdonaban quedaban perdonados y a los que no, no quedaban perdonados. Dice, el sistema de la bestia son las obras, las penitencias, los sacramentos, las indulgencias y hombres como mediadores. El sistema divino dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Así que nos muestra la historia en los dos sistemas, la diferencia. En el sistema de la bestia son las obras de los hombres las que salvan, son las penitencias las que ayudan a perdonar pecados, son los sacramentos, son las indulgencias y hombres como mediadores. Pero el sistema divino es diferente. Es solo confesar nuestros pecados, aquel que nos puede salvar, que es Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él es único que ha pagado el precio. Él pagó el precio en el Calvario y dice en 1 Juan 2:1, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí tenemos otra cita. Esta cita dice, y el mismo Dios está obligado a atenerse al juicio de los sacerdotes, ya sea de perdonar o no perdonar, de acuerdo a como ellos decidan. Dice en Legal Duties and Dignities of the Priest, que se traduce, página 27, se traduce como deberes y dignidades del sacerdote, escrito por Luguri en la página 27. Repito, allí dicen que si ellos perdonan un pecado, Dios tiene que aferrarse a lo que ellos perdonen, y si ellos condenan, Dios tiene que aceptar esa condenación. O sea que Dios está obligado a atenerse al juicio de los sacerdotes, ya sea de perdonar o no perdonar pecados. Clave número 5, un poder religioso cuyo reinado supremo fue de 1260 años. Entonces nos dice la palabra de Dios, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, eso lo dice el libro de Apocalipsis en Apocalipsis 13:5, se le dio 42 meses para actuar. 42 meses equivale a 1200 días proféticos, es decir, años literales. Día por año te lo he dado, es decir, un día equivale a un año, según Ezequiel capítulo 4, versículo 6. El poder del cuerno pequeño también tuvo la misma cantidad de tiempo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, hablando del poder del cuerno pequeño que equivale a la bestia de Apocalipsis. Entonces tenemos un tiempo que son 360 días, medio tiempo que son dos tiempos que son 720 y medio tiempo que son 180. Y si sumamos los tres, nos da 1200 días que son proféticos o años literales. Así que también dice que la mujer pura, la iglesia de Cristo huyó al desierto, perseguida por la mal llamada Santa Inquisición, por medio del cuerno pequeño que viene siendo la misma bestia, y se escondió por un periodo de 1260 días. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Y dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí vemos otra vez el mismo periodo. Y tenemos en Apocalipsis 11:5 el mismo periodo donde dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea que este periodo está mencionado varias veces, tanto en Apocalipsis como también es mencionado en Daniel. La supremacía del papado reconocida legalmente empezó en el año 538 después de Cristo, cuando en ese año
entró en efecto el decreto del emperador, haciéndolo obispo de Roma cabeza de todas las iglesias, el definidor de toda doctrina y el corrector de herejes. 1260 años de reinado supremo, los cuales, como decía antes, comienzan en el año 538 y avanzan hasta el año 1798. Dice la historia, Virgilio se ascendió a la silla papal en el año 538 después de Cristo, bajo la protección militar de Belisarios. Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. Entonces, en 1798 se terminaría su periodo supremo de poder. Tenemos entonces 1798 y le quitamos los 538 cuando empezó y nos da como resultado los 1260 días o años proféticos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Apocalipsis 13:7. La persecución de los hijos de Dios, de los fieles que permanecieron firmes, que no se corrompieron, ellos tuvieron que ser perseguidos, fueron martirizados. A la persecución y el asesinato de los justos de la iglesia le llamó la Santa Inquisición, el quemarlos, destruirlos, acabar con ellos por no aceptar sus enseñanzas. 1260 años de reinado supremo, 538 a 1798. ¿Qué ocurre en 1798? Dice en Apocalipsis 13:3, vi una de las cabezas una herida como de muerte. En 1798, el general Berthier hizo su entrada a Roma, abolió el gobierno papal y estableció un gobierno secular. Enciclopedia Americana, edición de 1941, y también sabemos de que el Papa fue llevado preso a Francia. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo dice Apocalipsis capítulo 13 del 9 al 10. Sexta clave: la herida mortal fue sanada. La herida mortal fue sanada, nos dice aquí, y es de esa manera como dice la palabra de Dios. Vi una de sus cabezas con herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Mussolini y Gasparini firmaron un acuerdo llamado el Pacto de Roma. Es un pacto, y díjese el periódico Crónica de San Francisco, dice: la cuestión romana esta noche fue una cosa del pasado con Italia. Al plasmar los autógrafos, el memorable documento, cuando la herida fue curando la herida. Extrema cordialidad fue exhibida por ambas partes. Crónica de San Francisco, febrero 11 de 1929. En 1929 se vuelve a restablecer la influencia y la herida fue curada, preparándola para ganar de nuevo influencia mundial. Clave número 7. Prominencia mundial en el tiempo del fin. Es decir, que la bestia en el tiempo del fin iría adquiriendo influencia poco a poco y llegaría a ser admirada, y todo el mundo sería maravillado. Dice Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y así fue. Las maravillas y todo lo que la influencia que llegó a tener el papado ha ganado influencia mundial, prestigio y prominencia. Primero, Reagan empieza los contactos y hacen una alianza. Una alianza a los intereses de Reagan, de los Estados Unidos, era la destrucción del comunismo y el colapso de la Unión Soviética. Y el papado eligieron un papa polaco, primer papa extranjero y con mucha influencia. Así que Reagan y el papa conspiraron para influenciar en el movimiento Solidaridad, que en sí era un sindicato, y de esa manera empezar
contra la Unión Soviética. Aquí vemos a Mikhail Gorbachev, cuando ya pudo abrir a la influencia y fueron los primeros pasos para la caída del comunismo allí. Y también después vinieron otros presidentes. Por primera vez un presidente le llamó Santo Padre, como le llamaban ya otros. Y fue de esa manera como aún el presidente George Bush le llamó un hijo. In mourning the passing of Pope John Paul II, the Catholic Church has lost its shepherd. The world has lost a champion of human freedom, and a good and faithful servant of God has been called home. Pope John Paul II left the throne of St. Peter. Así que primero es una visita a Reagan, luego Clinton le llama Santo Padre y luego el presidente George Bush dice que se ha ido un siervo de Dios. Un siervo de Dios ha sido llamado a casa, es decir, al cielo, George W. Bush. Y allí en el sepelio, ahí vemos a dos expresidentes de Estados Unidos y también a un presidente que en ese momento gobernaba, el presidente Clinton, en este entierro. Así que dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, Apocalipsis 13, 18. O sea, 666 son 36. El hombre fue creado en el sexto día. El 6 es número de hombre. Entonces aquí son tres instituciones humanas opuestas hacia Dios, que se oponen a la verdad, que se oponen al número 7. 667, una marca que se opone al séptimo día, al día de reposo, al 7. El número 666 a través del Apocalipsis, el número 7 representa perfección o plenitud, el número de Dios. El número 6 representa imperfección, el número de hombre, creado el sexto día. La bestia representa un falso sistema religioso, autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo, tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios, leyes sustitutas en lugar de los mandamientos de Dios, un falso día de reposo instituido por hombres en lugar del santo sábado, instruido por Dios. Entonces aquí tenemos una interpretación histórica del 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que la clave en la interpretación histórica del número misterioso 666 viene del título que recibe, que se da en el papado, Vicarius Filii Dei o Vicario del Hijo de Dios. Ese es el título formal en latín del hombre que se sienta en la silla del sistema papal. Y la interpretación de este número está en que ese nombre en latín tiene letras que tienen valor numérico. Y cuando se leen esas letras que tienen valor numérico, cuando se colocan en orden y se suman, va a dar el número 666. Como digo, esta es una interpretación histórica. La B es 500, la C es 100, la I es 1, la U es 5, que es igual a la B para ellos. La I es 1, la L es 50, la D es 500 y luego tenemos el 1 y ahí se suma y da 666. ¿Cuál es específicamente la marca de la bestia? La marca de la bestia debe ser una señal de autoridad de la Iglesia romana. Así lo revela la historia. Literal o simbólica. Habría que ver cómo se manejan los símbolos tanto en Daniel como en Apocalipsis. La bestia es simbólica, la imagen es simbólica, el nombre es simbólico, el número es simbólico, el sello es simbólico, la marca, por lo tanto, es simbólica. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Tendremos que comparar las dos profecías gemelas de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Y allí vemos que en Daniel 7 está el león. En la bestia Apocalipsis 13 también ella tiene forma de león. En el cuerno pequeño
También de Daniel 7 está el oso, y también en la bestia en Apocalipsis 13 mencionaba un oso. Hay leopardo en Daniel 7 y hay parte de la bestia de Apocalipsis 13 es un leopardo. En Daniel 7 está la bestia terrible en dentaduras de hierro. En Apocalipsis 13 está el dragón. En Daniel 7 hay 10 cuernos. En Daniel 7, 10 cuernos. Apocalipsis 13, 10 cuernos. En Daniel 6, el cuerno habla grandes cosas. En Apocalipsis 13 habla blasfemias. En Daniel 7 reina por 1200 años. Apocalipsis 13 reina 42 meses, que es la misma cantidad. En Daniel 7 trata de cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis 8, la marca de la bestia, el tiempo que se cambia, que fue profetizado en Daniel. El tema central es de nuevo en Apocalipsis la adoración, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, este mismo poder de Apocalipsis 13 que es señalado o representado como la bestia, como el cuerno pequeño en Apocalipsis 25, dice que pensaría cambiar los tiempos y la ley. Por supuesto, dice la historia, la Iglesia Católica sostiene que el cambio fue su obra, y ese acto es una marca de su autoridad en asuntos religiosos. Carta de octubre 28 de 1895, C.F. Thomas, asociado del cardenal Gibbons. Así que el domingo es nuestro, dice también la historia, es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia a la observancia del sábado es prueba de esa realidad. Dice la publicación Récord de Londres, Récord Católico de Londres, de Ontario, en septiembre 1 de 1923. ¿Tiene alguien la marca a la bestia hoy? La respuesta es que nadie recibirá la marca a la bestia hasta que no se aprueben leyes civiles obligando a guardar un día falso de reposo. Cuando eso ocurra, se recibirá la marca por aquellos que lo hagan. ¿Qué depara el futuro? Con todo lo que hemos visto, ¿qué depara el futuro? Hace algún tiempo, Simón Pérez estuvo de visita oficial en el Vaticano el 6 de septiembre del 2007. Oficialmente estuvieron hablando de las propiedades de la Iglesia Católica en Tierra Santa, es decir, en Israel, entre otros asuntos. Pero dice el 31 de mayo de ese mismo año, aparecía en un diario israelí la siguiente noticia: el Parlamento del Mafdal, Partido Nacional Religioso, Partido Nacional Religioso Orliu, anunció hace unos días que busca presentar una moción de ley para que los israelíes descansen todo el fin de semana. Orliu propone que el viernes sea laborable. Hoy en los días en varias dependencias del Estado no se trabajan, y que el sábado y el domingo no se trabaje, regresando de trabajo el lunes, es decir, adoración de los 2 días. La Biblia predice la venida de una confederación de religiones que intentarán unir la iglesia y el Estado, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, que una imagen, algo semejante a la iglesia popular que se forma como protestantismo, apostata cuando rechaza las verdades de los primeros años de 1800, rechazan las verdades y se convierte en una imagen de la bestia que llegará a su cima cuando persiga a los hijos de Dios. La Constitución, las libertades históricas que gozan algunas naciones se perderán. Ocurrirán como en la época de Daniel, cuando con sus amigos fueron tratados de adorar la bestia, o en la época cuando Pedro dijo claramente, y respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto en juego es adoración, autoridad, lealtad, obediencia
conflicto masivo entre el bien y el mal, tiernamente Jesús te dice, este, hijo mío, es un mensaje de amor. Prepárate para que siempre estés fiel a Jesús y un día puedas, siendo fiel a Jesús, entrar en las mansiones eternas. Él nos protegerá durante cualquier tiempo de persecución, porque Dios nunca deja a sus hijos. Que Dios les bendiga. Amén.